¿Qué harías si un hombre tiene todo el dinero del mundo, pero pierde lo que realmente importa? El amor. A veces, las lecciones más profundas de la vida vienen cuando menos lo esperamos, cuando estamos más perdidos, y no siempre llegan como esperamos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma, donde publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te ha gustado esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y qué hora es. Allá, nos encanta saber de ti. Juliano estaba sentado en su oficina, rodeado de papeles y números, como todos los días. El ruido de la ciudad le llegaba lejano, filtrado por las paredes gruesas de su imponente edificio. Su vida estaba llena de cosas materiales, coches de lujo, casas en diferentes partes del mundo, todo lo que cualquier persona podría desear. Pero él sabía que le faltaba algo, algo que el dinero no podía comprar: el amor de sus hijos. Pedro y Lucas, sus gemelos de 5 años, no le hablaban desde hacía meses. Después del trágico accidente de su esposa Caroline, el silencio se apoderó de la casa. Los médicos le dijeron que los niños no volverían a hablar. Juliano pensaba que su vida ya no tenía sentido. Nadie podía llenar el vacío que dejó Caroline. En ese día, como cualquier otro, Juliano terminó su jornada laboral y se subió a su coche blindado. El chofer, siempre callado, lo llevó de vuelta a casa. Los kilómetros parecían alargarse a medida que Juliano pensaba en lo que había perdido. En el camino le vino a la mente una pregunta que siempre le atormentaba: ¿cómo habría sido la vida si Caroline aún estuviera con ellos? Cuando llegó a su mansión, la puerta principal se abrió con un suave crujido, pero lo que escuchó al cruzar el umbral de la casa lo dejó petrificado. Un sonido que no esperaba escuchar nunca más. ¡Mamá! La voz de Pedro resonó en la casa, la misma voz que había dejado de oír durante tanto tiempo. Juliano se quedó inmóvil, el corazón acelerado, el aire pesado. No lo podía creer. Los gemelos habían hablado. ¿Era posible? ¿O simplemente era un reflejo, como le dijeron los médicos? No lo sabía, pero algo dentro de él despertó. Algo que había estado dormido por meses. La esperanza. Subió corriendo las escaleras hacia el cuarto de los niños. Allí estaba Elena, la empleada, sentada en el suelo con ellos. Estaba cantando una canción suave y los gemelos la miraban con una expresión de felicidad, algo que Juliano no había visto en meses. De repente se sintió invadido por una mezcla de emociones: raiva, sorpresa y quizá al final un poco de alivio. Elena, que había comenzado a trabajar en su casa hacía solo 3 semanas, estaba dándoles lo que Juliano no había podido darles: atención. Los niños, desde la muerte de Caroline, se habían sumido en un silencio profundo y Juliano no podía comunicarse con ellos. Él también se había cerrado, se había aislado en su dolor. La casa, antes llena de vida, ahora parecía un mausoleo. Las cortinas siempre cerradas, los juguetes guardados, la música nunca sonaba. El dolor había tomado el control, y Juliano se había rendido ante él. Pero Elena había llegado y con ella algo comenzó a cambiar. A medida que ella se quedaba con los niños, la casa volvió a respirar. Juliano no entendía cómo, pero los niños empezaron a sonreír, a moverse, a mostrar signos de vida. Se sentía incómodo al principio, porque él no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo se había dejado esto tan lejos? Al día siguiente, Juliano llamó a Elena para hablar. Estaba nervioso, casi agresivo. No entendía cómo ella había logrado que sus hijos, según los médicos, nunca más hablaran, comenzaran a emitir sonidos. «¿Qué has hecho con mis hijos?», le preguntó. Elena, con calma, lo miró a los ojos. «Les di lo que necesitaban: atención, cariño, presencia», le respondió. «No se trata de lo que pagas, Juliano. Se trata de estar aquí con ellos, de estar presente». Esas palabras calaron hondo en Juliano. Estaba
Claro que ella tenía razón, pero aceptarlo le resultaba doloroso. Ellos no necesitan más dinero, Juliano. Ellos necesitan a su padre. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Elena tenía razón, y él lo sabía. Pero admitirlo era como aceptar que había fallado, que había dejado que todo se escapara de sus manos. Juliano pasó los días siguientes observando en silencio desde las sombras. No se atrevió a acercarse, a interferir. Lo que Elena hacía con sus hijos parecía estar funcionando, aunque él no podía comprender completamente cómo. Sus gemelos, Pedro y Lucas, empezaron a reír, a moverse con más libertad, a explorar el mundo de nuevo, como si poco a poco estuvieran regresando a la vida. Elena había transformado la casa. Las cortinas, que antes estaban siempre cerradas, ahora se abrían para dejar entrar la luz del sol. Los juguetes, que antes estaban guardados en los armarios, ahora estaban por toda la casa, dispersos por el suelo, como si la vida hubiera comenzado a regresar a esos pequeños rincones que antes estaban vacíos. Los niños, aunque no hablaban mucho, emitían sonidos, sonidos de vida, sonidos que, aunque Juliano no podía entender por completo, le daban esperanza. Él los veía desde la distancia, observándolos a través de las cámaras de seguridad de su teléfono móvil, sin atreverse a dar un paso. Sentía que no merecía estar allí, que no merecía formar parte de esos momentos. Una noche, mientras cenaba solo, Juliano encontró un cuaderno sobre la mesa de la cocina. No era suyo, era de Elena. Abrió las primeras páginas y se dio cuenta de que era un diario. Elena había estado anotando el progreso de los niños, las pequeñas victorias de cada día. Hoy Pedro tocó mi cara y sonrió, decía una de las anotaciones. Hoy Lucas hizo una mueca cuando escuchó la música que solía cantar Caroline, escribió en otra página. Juliano sintió un nudo en el estómago. Esas pequeñas notas le mostraban algo que había olvidado, el poder de los gestos más simples, algo que el dinero no podía comprar, pero que estaba tan al alcance de la mano. El siguiente día, el doctor Enrique, el neurólogo que había atendido a los gemelos, llegó para una visita de rutina. Juliano le pidió que revisara a los niños nuevamente. No hay nada neurológico en lo que está pasando, Juliano, dijo el doctor con su tono arrogante. Puede que ellos hayan dicho mamá por un reflejo. No te hagas ilusiones. No hay ninguna mejora significativa. Pero mientras el médico hablaba, Elena entró con los niños y comenzó a cantar. Juliano se quedó paralizado. Reconoció la melodía de inmediato. Era la misma canción que Caroline había inventado para los niños cuando eran bebés. La canción que ella siempre cantaba antes de dormir. Juliano la miró atónito. ¿Cómo sabes esa canción?, preguntó con la voz quebrada. Elena sonrió levemente y le entregó un cuaderno azul. Lo encontré en el armario del cuarto de los niños, dijo. Tiene el nombre de Caroline en la portada. Juliano tomó el cuaderno, con las manos temblorosas. Al abrirlo vio dibujos, canciones, cartas, y al final una carta escrita por Caroline para él. Juliano, si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí. Sé que vas a sufrir. Sé que vas a intentar controlar todo para no sentir dolor. Pero por favor, no dejes que el silencio se apodere de la casa. Canta para los niños. Abrázalos. Vive con ellos. Yo estaré siempre ahí, en el sonido, en el toque, en el amor que les des, decía la carta. Juliano dejó caer el cuaderno, con los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo que leía. Cómo había dejado que su dolor lo aislara tanto de su familia. El doctor Enrique intentó retomar el control de la situación, pero Juliano, enfurecido y con el corazón destrozado, lo mandó a irse. Ya no le importaban las palabras del médico. Lo único que importaba era lo que había leído, lo que había descubierto, que el amor no se había ido, que su familia aún podía ser salvada.
Juliano estaba desbordado de emociones. Durante tanto tiempo había intentado controlar cada aspecto de su vida, desde sus negocios hasta su dolor. Había intentado usar su dinero para llenar el vacío que había dejado Caroline, pero se dio cuenta de que nada de eso servía. Sus hijos, los que más necesitaba, lo estaban buscando a él, no a su dinero. Ellos necesitaban su presencia, su amor, lo que no había sido capaz de darles. Esa noche, después de enviar al doctor Enrique, Juliano se quedó mirando el cuaderno de Caroline. Sentado en el suelo de su sala, las luces apagadas, el silencio de la casa lo envolvía. Pensó en todo lo que había perdido, en cómo había dejado que su vida se convirtiera en una rutina vacía. Pero ahora, algo había cambiado. Él estaba empezando a despertar, a salir del letargo en el que se encontraba. A la mañana siguiente, cuando se levantó, Juliano decidió que tenía que hacer algo. Tenía que estar allí para sus hijos. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de su dolor. Después de todo, Caroline siempre decía que el amor era lo más importante, y si ella lo había dejado claro, entonces él debía escucharla, aunque ya no estuviera allí para decírselo personalmente. Elena estaba en la cocina, preparando el desayuno para los niños. Los gemelos se sentaban en la mesa, conversando entre ellos en su propio lenguaje, algo que Juliano no entendía, pero que definitivamente no era el silencio que él había conocido en los últimos meses. Cuando entró, Elena levantó la vista y lo miró con una sonrisa tranquila. No dijo nada, solo lo observó, como si supiera lo que él estaba pensando. Juliano se acercó lentamente y se sentó a la mesa con ellos. Pedro lo miró fijamente y sonrió. Lucas, más tímido, también le lanzó una mirada curiosa, como si estuviera descubriendo de nuevo a su padre. Juliano respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo no se sintió tan perdido. Decidió que iba a estar allí. Iba a ser el padre que sus hijos necesitaban, aunque tuviera que aprender desde cero. Días después, Juliano comenzó a cambiar sus rutinas. A pesar de que le costaba mucho dejar atrás la figura del hombre que solo se dedicaba a su trabajo, empezó a pasar más tiempo en casa. Jugaba con los niños, los abrazaba, los escuchaba. Era un principio, pero al menos estaba allí. Ya no se escondía detrás de sus responsabilidades laborales. Elena, siempre observadora, le dio espacio para aprender. Ella seguía estando ahí, ayudando cuando era necesario, pero también se retiraba cuando veía que Juliano estaba dando un paso adelante. Se dio cuenta de que, aunque había sido una parte fundamental en el proceso de recuperación de los gemelos, su trabajo estaba llegando a su fin. Los niños ya no dependían tanto de ella para reactivar sus emociones, aunque aún la buscaban, como si ella fuera una figura materna. En una de esas tardes, Juliano encontró a Elena en el jardín, mirando a los niños correr y jugar. Ella parecía estar considerando algo, su mirada fija en el horizonte. Juliano se acercó a ella. «¿Qué pasa?» preguntó. Elena lo miró y suspiró. «Recibí una oferta de trabajo», dijo. «Un centro de terapia infantil muy reconocido me está ofreciendo un puesto. Es una oportunidad muy buena, pero no sé qué hacer. No quiero dejar a los niños, pero también sé que es una gran oportunidad». Juliano la observó en silencio por un momento. Sabía que esa oferta significaba mucho para Elena, pero también sabía que ella había sido la que había traído la vida de vuelta a esa casa, la que había dado a sus hijos lo que él no pudo darles. Era una oportunidad que no podía dejar escapar, pero no quería perderla tampoco. «Te voy a ser sincero, Elena», dijo Juliano, bajando la mirada. «No puedo pedirte que te quedes, ni que sigas sacrificándote por nosotros. ¿Pero te gustaría quedarte de otra manera? No como empleada, sino como parte de la familia. Te ofrecería un salario justo, lo que mereces, y todo el reconocimiento por todo lo que has hecho por mis hijos. Y más que eso, te ofrecería mi agradecimiento eterno». Elena lo miró en silencio.
sorprendida por la propuesta. No era lo que esperaba, pero era lo que necesitaba escuchar. No se trataba solo de un contrato de trabajo, se trataba de pertenencia, de reconocimiento. Juliano había cambiado. «Déjame pensarlo», dijo ella con la voz suave. Esa noche, Juliano se quedó esperando una respuesta. La casa estaba tranquila, pero él sentía que el aire había cambiado. Por fin, después de tanto tiempo, las cosas comenzaban a encajar. Al día siguiente, Elena le dio su respuesta. No dijo mucho, pero su gesto lo dijo todo. Firmó el contrato que Juliano le había dado, pero sabía que esto no solo era un papel, era algo más. El tiempo pasó, y la casa de Juliano comenzó a transformarse en algo más que un simple hogar. La luz ya no solo entraba por las ventanas, ahora llenaba cada rincón de la vida cotidiana. Los niños reían más, corrían por el jardín, y Juliano había comenzado a sentirse realmente presente en sus vidas, aunque aún le costaba adaptarse. Los días de soledad, cuando se refugiaba en el trabajo o en el silencio, parecían quedar atrás. Juliano no solo había aprendido a escuchar a sus hijos, sino que también había aprendido a escuchar su propio corazón. La ausencia de Caroline seguía doliendo, pero su memoria no estaba tan impregnada en el dolor. Ahora, al menos, podía recordar a su esposa sin que el nudo en su garganta fuera tan fuerte. Elena, aunque ya no estaba trabajando como antes, se mantenía cercana a los niños. Era parte de la familia, pero con una libertad que antes no tenía. Juliano veía cómo sus hijos empezaban a acercarse a ella de una manera distinta. La llamaban Lena, ahora, un nombre que ella nunca se atrevió a pedir, pero que terminó siendo el vínculo entre ellos. Una tarde, después de que los niños se acostaron, Juliano y Elena se sentaron juntos en el salón. Él la miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos, algo que aún no había comprendido por completo. «Elena, ¿qué harás? Ahora, después de todo esto, ¿qué es lo que tú realmente quieres?», preguntó Juliano, su voz suave pero cargada de una pregunta que lo inquietaba. «Porque yo no puedo retenerte. Te debo tanto, y sé que tus sueños son grandes. No quiero ser un obstáculo para ti». Elena suspiró profundamente, mirando el fuego en la chimenea. Estaba pensativa, pero también serena. La oferta que había recibido estaba sobre la mesa, y Juliano lo sabía. Era una oportunidad laboral increíble, un centro de terapia infantil que la reconocía por su dedicación, pero algo en ella no podía dejar la casa ni a los niños. «Juliano, no sé qué quiero», dijo Elena con honestidad. «Siempre he pensado en hacer lo que me hace feliz, pero ahora veo que hay algo más grande aquí. No me equivoqué al venir a esta casa. Lo que he hecho, lo he hecho con el corazón. Estos niños, tú, lo que hemos logrado juntos, es algo que me llena más de lo que cualquier trabajo puede hacerlo». Juliano la miró con una expresión que mezclaba gratitud y temor. Sabía lo que significaba ese sentimiento. No solo era una cuestión de cariño o de agradecimiento, era un reconocimiento de todo lo que ella había dado sin pedir nada a cambio. Elena había sido la pieza que había faltado en la vida de Juliano, y ahora él sabía que no podría dejarla ir tan fácilmente. «Lo que te ofrezco no es solo un trabajo», dijo Juliano, sus palabras firmes pero sinceras. «Te ofrezco ser parte de esta familia. Mis hijos te necesitan, yo te necesito, y quiero que sepas que eres valiosa para todos nosotros, no como empleada, sino como alguien que nos ha dado lo que ninguno de nosotros sabíamos que necesitábamos: vida». Elena no dijo nada por un momento, simplemente se quedó allí, mirando al frente. Juliano vio cómo una lágrima asomaba en su ojo, pero ella la apartó rápidamente, sin querer mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, algo en su rostro cambió, y Juliano lo notó. Estaba tomando una decisión. «Lo sé, Juliano»,
dijo finalmente, y su voz se rompió ligeramente. Lo sé, y te agradezco más de lo que puedes imaginar, pero también tengo que ser honesta conmigo misma. A veces, la vida te da oportunidades y uno tiene que saber cuándo aceptarlas. Juliano asintió, comprendiendo lo que quería decir. No podía atarla a algo que ella no elegía libremente. Pero también sabía que Elena ya había dado más de lo que cualquiera podía pedir. Y, aunque la propuesta de trabajo era tentadora, su lugar con ellos no podía ser reemplazado por un puesto de trabajo en otro lugar. Los días siguientes fueron una mezcla de reflexión y acción para todos en la casa. Juliano, después de la conversación con Elena, se sumió en un mar de pensamientos. Sabía que lo más importante era que sus hijos volvieran a ser felices, que la casa volviera a ser un hogar lleno de risas y recuerdos. La presencia de Elena había sido la chispa que había encendido esa transformación, pero él también sabía que no podía seguir dependiendo de ella para siempre. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, se encontró con Pedro en el jardín. El niño estaba jugando con una pelota, riendo a carcajadas. Algo tan simple, pero tan lleno de vida, algo que Juliano no había visto en meses. Pedro, al verlo, corrió hacia él, abrazándolo de repente como si quisiera que todo fuera normal otra vez. Juliano, sorprendido, se agachó y lo abrazó con fuerza. «Papá, jugamos juntos después, ¿sí?», dijo Pedro con una sonrisa radiante. Juliano no pudo evitar sonreír. Era como si en fin, después de tanto tiempo, las barreras que había construido a su alrededor se estuvieran derrumbando lentamente. Algo en él se relajó, y por primera vez no pensó en las pérdidas, sino en lo que aún podía ganar. El día pasó rápido. Mientras Juliano estaba en el trabajo, no dejaba de pensar en la conversación que había tenido con Elena. Sabía que ella estaba reconsiderando todo. La oferta de trabajo era un reto difícil de ignorar, pero por otro lado, ella había dicho algo clave. La vida no solo era trabajo. Y Juliano empezaba a entender que, por más que quisiera mantener a Elena cerca de él y de los niños, también debía aprender a soltar. Al final de la tarde, cuando volvió a casa, Elena no estaba en el jardín como otras veces. La encontró dentro, sentada a la mesa con una expresión pensativa. Los niños ya se habían ido a dormir y la casa estaba silenciosa. Juliano la miró y se acercó con cautela. «¿Has tomado una decisión?», le preguntó, sin querer presionarla, pero con la necesidad de saber qué pasaría. Elena lo miró por un momento antes de responder, y Juliano notó cómo sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. «Lo he pensado mucho», dijo con voz suave, «y he llegado a la conclusión de que no puedo irme. Los niños me necesitan y yo también los necesito. Quiero estar aquí, con ellos, contigo». Juliano respiró hondo, aliviado. Sabía que, en el fondo, Elena había encontrado su lugar en la familia, no solo como una figura materna para los niños, sino como alguien que también había comenzado a formar parte de su vida. Había aprendido a valorar no solo lo que podía ofrecer, sino lo que ella también podía recibir. La relación con los niños, la forma en que los había ayudado a sanar, no era algo que pudiera encontrar en otro lugar. Y por esa razón, ella había tomado la decisión correcta. «Te agradezco, Elena», dijo Juliano, con una voz llena de gratitud. «Lo que has hecho por ellos, por mí, no tiene precio. Eres una parte fundamental de nuestra familia». Ella le sonrió, y Juliano pudo ver en su rostro lo que nunca había visto antes: paz, como si por fin pudiera decir que estaba donde debía estar. Juntos, no como empleada y empleador, sino como familia. La vida en la casa de Juliano comenzó a seguir un ritmo más tranquilo, pero lleno de pequeños momentos que valían más que cualquier lujo material. Los niños ya no se encerraban en su silencio y Juliano, aunque aún con muchos aprendizajes por delante, se sentía más presente que nunca. A medida que pasaban las semanas,
Él fue entendiendo lo que verdaderamente significaba ser un padre. No solo se trataba de ofrecer lo que podía comprar, sino de dar su tiempo, su cariño, su atención. Elena, por su parte, había encontrado su lugar. Ya no se sentía como la empleada que había llegado a cuidar a los niños, sino como una miembro más de la familia. Pero eso no significaba que todo fuera fácil. Había momentos en los que Juliano sentía que las sombras del pasado aún los acechaban, que el vacío dejado por Caroline nunca se llenaría del todo. Sin embargo, Elena estaba ahí, como un faro, ayudando a todos a navegar por esas aguas turbulentas. Una tarde, después de que Juliano pasó un buen rato jugando con los niños en el jardín, él y Elena se sentaron a la sombra de un árbol, viendo cómo Pedro y Lucas correteaban entre las flores. «Es extraño, ¿no?», dijo Juliano, mientras observaba a los niños. «Todo el tiempo que pasé buscando llenar el vacío con cosas, y ahora me doy cuenta de que lo único que realmente necesitaba era estar aquí, con ellos, con ustedes». Elena lo miró en silencio, asintiendo levemente. «Es fácil perderse en lo que no importa, Juliano, pero nunca es tarde para cambiar, para empezar de nuevo». Juliano la miró fijamente, con una expresión seria. «No sé qué hubiera hecho sin ti. Tú has sido la clave para que esto funcione, para que todo esto vuelva a tener sentido. Si no hubieras llegado, no sé si los niños serían los mismos. No sé si yo sería el mismo». Elena sonrió, con esa calma que siempre le había caracterizado. «No se trata de mí, Juliano. Se trata de ustedes, de cómo decidieron abrirse. Yo solo estuve aquí para ayudar a abrir una puerta, pero el resto lo hicieron ustedes». Juliano suspiró y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado, de lo lejos que había llegado desde que se encerró en su propio dolor, aislándose de su familia. La casa ya no era un lugar vacío. Había risas, había amor, había vida. Los niños ya no se encerraban en el silencio de antes, y él tampoco. «Creo que estamos listos para seguir adelante, ¿no?», dijo Juliano, más para sí mismo que para Elena. «Creo que, por fin, estamos listos para vivir de nuevo». Elena asintió, y los dos se quedaron allí, en silencio, mirando a los niños jugar, disfrutando del momento. La vida les había dado una nueva oportunidad, una que no podían desperdiciar. La relación entre Juliano y Elena comenzó a tomar un nuevo giro. Aunque ella seguía siendo una figura importante para los niños, él empezó a ver en ella algo más, no solo la mujer que les había dado la oportunidad de sanar, sino una persona con la que podía compartir una vida. Y, aunque no se lo dijeran abiertamente, ambos sabían que el futuro les traía algo más allá de lo que habían vivido hasta entonces. El tiempo pasó, y con él las heridas de Juliano empezaron a cicatrizar. No del todo, porque el dolor de perder a Caroline nunca desaparecería por completo, pero sí de una forma que ya no dominaba cada rincón de su vida. Ahora, en lugar de huir del dolor, había aprendido a vivir con él, a compartirlo con sus hijos y, en algunos momentos, con Elena. Los días estaban llenos de nuevas rutinas, pero también de un aire diferente. Juliano ya no estaba tan enfocado en su trabajo ni en sus negocios. Se despertaba temprano para pasar tiempo con los niños, les preparaba el desayuno, jugaba con ellos en el jardín, algo que antes le parecía casi imposible. A veces, cuando los niños estaban ocupados jugando, se encontraba con Elena en la cocina o en el salón, y aunque la relación entre ellos nunca fue explícita, había una conexión sutil que ambos sentían. Una tarde, mientras Juliano y Elena organizaban la sala, Pedro se acercó a ellos con una sonrisa. «Papá, Elena, ¿jugamos todos juntos?», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Juliano miró a Elena y por un momento se detuvo a reflexionar. A veces pensaba que nunca podría devolverle a Elena todo lo que había hecho por ellos por él,
Pero en ese momento, lo que realmente importaba era lo que tenían enfrente, una familia reconstruida, con todos sus defectos y cicatrices, pero también con amor, comprensión y la voluntad de seguir adelante. «Claro, hijo», dijo Juliano sonriendo de vuelta, «vamos a jugar». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Juliano y Elena se sentaron a solas en el porche, mirando las estrellas. El sonido de la casa llena de risas y vida ya no era algo que le costara aceptar. Era lo que había estado buscando, aunque no sabía cómo encontrarlo. «Elena», comenzó Juliano, rompiendo el silencio, «sé que no todo ha sido fácil, y aunque nunca pueda agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho, quiero que sepas que lo valoro más de lo que imaginas». Elena lo miró, con los ojos suaves y una sonrisa tranquila. «Juliano, lo que hice no fue por agradecimiento, sino porque realmente quiero lo mejor para ustedes, para los niños, para ti». Juliano se quedó en silencio por un momento. Algo en sus palabras le recordó lo que había dicho en el pasado. Lo que más necesitaban no era dinero, ni lujos, ni regalos. Necesitaban amor, y él había estado tan cegado por su propio dolor que no lo había visto. «Creo que lo que más me ha costado entender es que no puedo cambiar el pasado», continuó Juliano, «pero puedo construir el futuro con los que amo. Y aunque las cosas no van a ser perfectas, sé que ahora sé lo que realmente importa. Estoy listo para ser un mejor padre, un mejor hombre». Elena lo observó en silencio, sin decir una palabra, pero Juliano pudo ver en sus ojos que ella sabía lo que él estaba sintiendo. Había dado tanto por la familia, sin esperar nada a cambio, y eso no pasaba desapercibido. «Juliano», dijo finalmente Elena, «solo recuerda una cosa. El amor no es algo que se puede controlar. No se trata de tener todo bajo control, sino de estar presente, estar allí cuando más se necesita, y tú ya lo estás haciendo». Juliano asintió, sintiendo que, por fin, había comprendido lo que tanto le había costado entender. No se trataba de perfección, sino de estar allí, en el momento presente, con los que más importaban. A medida que los días avanzaban, Juliano fue dejando atrás la persona que había sido antes, un hombre que vivía más en su oficina que con su familia, atrapado en el dolor de la pérdida. Ahora, con sus hijos y Elena, había comenzado a comprender lo que realmente significaba vivir. Pero, como era de esperar, no todo sería tan sencillo. El proceso de reconstruir una familia no es rápido ni fácil. Siempre hay desafíos, obstáculos que deben superarse. Uno de esos desafíos llegó un martes por la tarde. Juliano se encontraba en su estudio cuando recibió una llamada de uno de sus socios de negocios. Estaba claro que era algo urgente, pero Juliano ya no sentía que su vida girara alrededor de las reuniones y las cifras. Aún así, atendió la llamada. «Juliano, necesitamos tu decisión para el proyecto en Miami. Es una inversión de gran escala, y tu presencia es esencial para cerrar el trato. Te necesitamos ahora más que nunca», le dijo su socio con urgencia. Juliano se quedó en silencio por unos segundos. Había sido su prioridad durante años, siempre disponible para resolver cualquier problema, para dar el siguiente paso en su carrera. Pero en ese momento se dio cuenta de que su prioridad había cambiado. Sus hijos, Elena, su familia, eran ahora lo primero, y esa llamada le recordó que el mundo de los negocios seguía funcionando sin detenerse por su dolor, pero su vida, la que realmente importaba, no podía esperar más. «Lo siento, no puedo comprometerme en este momento», respondió Juliano, con una firmeza que sorprendió a su socio. «Estoy enfocándome en otras cosas ahora, cosas que son más importantes que cualquier proyecto». La conversación terminó rápidamente, y Juliano colgó el teléfono, sintiendo un peso desaparecer de sus hombros. Sabía que esa decisión podía traer consecuencias, pero también
Sabía que estaba eligiendo lo correcto. Volvió a su sala, donde Pedro y Lucas estaban jugando con los bloques de madera, y Elena observaba desde la ventana, con una sonrisa tranquila. En ese momento, Juliano entendió que el dinero no podía comprar la paz interior que ahora sentía. Ya no era un hombre esclavo de las expectativas ajenas. Ahora, él estaba construyendo algo más grande que cualquier imperio financiero: su familia, su amor, su vida. Esa noche, después de cenar, Juliano se sentó con los niños en el salón. Elena se unió a ellos y juntos comenzaron a leer un libro que Caroline solía leerles antes de dormir. Era un momento simple, pero Juliano sintió que era lo más grande que podría haber hecho en años. Los niños se acurrucaron a su lado, y aunque las palabras que leían eran las mismas de siempre, el significado detrás de ellas se había transformado. Cada palabra era un recordatorio de lo que realmente importaba. Elena los miraba desde el sofá, observando cómo Juliano interactuaba con los niños. Había una paz en el aire, una calma que solo se puede sentir cuando finalmente se encuentra el equilibrio entre el amor y la responsabilidad. «Juliano, ¿sabes?», dijo Elena de repente, mientras miraba a los niños. «Nunca pensé que vería este día, el día en que los niños están de nuevo tan felices. Te has convertido en el hombre que siempre supe que podías ser, no solo para ellos, sino para ti mismo». Juliano la miró, sorprendido por sus palabras, pero también con una sensación de gratitud. Nunca fue fácil, pero ahora lo que más quiero es estar aquí, y me doy cuenta de que siempre estuve buscando lo que ya tenía. Esta familia, este amor, esta vida, es lo que realmente importa. Elena sonrió, y Juliano por fin entendió que la familia no era un ideal, no era una perfección inalcanzable. La familia era el presente, era estar ahí en los momentos más sencillos y también en los más difíciles. Esa noche, mientras se preparaban para acostarse, Pedro y Lucas se acercaron a Juliano y le dieron un abrazo. «Papá, Elena», dijeron al unísono, «te queremos mucho». Juliano sintió el nudo en la garganta, pero esta vez no era por tristeza. Era por todo lo que había logrado, por todo lo que había recuperado. «Yo también los quiero mucho», respondió con la voz entrecortada. A partir de ese momento, Juliano no necesitó más pruebas de que había tomado el camino correcto. Las risas de los niños, la calma de Elena a su lado, todo eso era suficiente. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez se sentía preparado para enfrentar lo que viniera. Con el paso de los meses, la vida en la casa de Juliano y Elena continuó transformándose. Ya no era solo una cuestión de sanación, sino de redescubrimiento, de la creación de nuevos recuerdos. Los niños, Pedro y Lucas, ya no solo sonreían, empezaron a hablar más, aunque sus palabras todavía eran tímidas, pero lo importante era que hablaban. Se comunicaban con su padre, con Elena, y lo más importante, comenzaban a formar vínculos de nuevo. Juliano había aprendido a ser más paciente, más presente. La vida que antes veía como un asunto de números y negocios, ahora era un tejido de momentos sencillos, pero valiosos. Estaba ahí para las pequeñas victorias de cada día, cuando Pedro aprendió a montar su bicicleta, o cuando Lucas le dio su primer dibujo con una sonrisa de orgullo. Estos eran los momentos que Juliano ahora atesoraba más que cualquier logro profesional. El dolor de la pérdida de Caroline, aunque aún presente en su corazón, no dominaba su vida como antes. Había aprendido a vivir con él, a recordarla sin que esa ausencia lo dejara inmóvil. Gracias a Elena, gracias a sus hijos, había encontrado una forma de sanar, aunque fuera de manera lenta y constante. Un día, después de un largo día de trabajo, Juliano se sentó junto a los niños y Elena en el jardín. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Era una tarde tranquila, pero
cargada de significado. Juliano miró a su alrededor y por primera vez en mucho tiempo se sintió completo. Ya no era el hombre que había perdido a su esposa y que había caído en la desesperación. Ahora era un hombre que había encontrado una razón para seguir adelante. Elena lo miró, notando la paz en su rostro. «¿Sabes?», dijo suavemente, «alguna vez pensé que esta familia nunca se curaría, pero mira lo lejos que hemos llegado. Has dado tanto, Juliano, y tus hijos te lo demuestran todos los días». Juliano la miró y sonrió, sintiendo una gratitud profunda por todo lo que había vivido en este tiempo. «Nos lo hemos demostrado, todos, y sé que no todo será perfecto, pero al menos ahora sé lo que significa realmente estar aquí. No solo como padre, sino como hombre». Esa noche, cuando los niños se dormían, Juliano y Elena se sentaron en el salón, mirando las fotos en la mesa, las huellas de los momentos que habían vivido juntos. Era como si finalmente, después de todo el sufrimiento, pudieran ver la luz al final del túnel. Y no se trataba de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de encontrar belleza incluso en la imperfección. «Gracias por estar aquí», dijo Juliano en voz baja, mirándola con una expresión de gratitud infinita. Elena no necesitaba decir nada. Sabía lo que esas palabras significaban. En todo este tiempo, ella también había sanado, no solo por el amor de los niños, sino por el reconocimiento de Juliano, quien al final había comprendido lo que realmente importaba. Juliano, aunque había hecho todo un camino para entender lo que significaba ser un buen padre, también se dio cuenta de que ser una buena persona no era algo que se aprendiera de un día para otro. Era un proceso, un aprendizaje constante, y ahora, con su familia, estaba dispuesto a seguir aprendiendo día a día. La casa ya no era un mausoleo de dolor, era un hogar donde la risa de los niños era el sonido más hermoso, donde la paz reinaba y donde el amor, aunque a veces difícil de entender, era siempre lo que unía a todos.